Cuando una persona comienza a desarrollar webs, una de las primeras cosas que detecta, e incluso antes de empezar a desarrollarlas, cuando estamos estudiando webs, vemos ciertas estructuras comunes que se repiten a lo largo de la propia web y a lo largo de prácticamente todas las webs que hacemos. Esas estructuras son estructuras tipo el header, el sidebar, el body, el footer, y luego incluso dentro de cada uno de esos macro componentes estructurales de la web detectamos ciertas estructuras comunes, como por ejemplo formatos de tarjeta en las que hay un titulito, un contenido y una imagen, botones, controles complejos que se repiten en múltiples sitios. Todo eso suelen ser componentes comunes que vamos a querer que estén presentes a lo largo de toda la web. Y cuando empiezas a desarrollar, lo primero de que te das cuenta es que si tienes más de una página, lo que te suele pasar es que tienes que copiar y pegar el código HTML de esos componentes o de esas estructuras comunes en cada una de las páginas. Eso no tiene ni pies ni cabeza, obviamente, porque además de estar duplicando el código, lo que vamos a tener es un código esparcido por todas partes de lo mismo exactamente. Eso es una mala práctica clarísima. Además, la web y el HTML ya tiene en su núcleo el concepto de componentes y componentización, porque prácticamente todos los elementos HTML que utilizamos son componentes que determinan una visualización y un comportamiento de esas estructuras. Tanto los elementos HTML más puramente visuales, como pueden ser los headings, los labels, los textos, los text, los paragraphs, los spans, todo eso tienen un comportamiento que se determina por el propio elemento. Un paragraph no se va a mostrar igual que un span, ni el heading se va a mostrar igual que un paragraph, y tienen comportamientos distintos, pero incluso hay controles con ya no solo visualización, sino con acciones relacionadas al control, al componente. Tenemos los selects, por ejemplo, que son los típicos dropdowns que muestran una serie de opciones y podemos seleccionar una. Los inputs, que tienen un montón de tipos, que validan la introducción de texto. Los botones, que sirven para clicar y realizar acciones en la interfaz. Todo eso son componentes que nos da HTML de base, porque, como digo, el concepto de utilizar componentes comunes a lo largo de toda la interfaz es algo que es nuclear al desarrollo web. ¿Qué características tiene un componente web que no un componente de interfaz? Porque en otras plataformas, como puede ser escritorio o de interfaces nativas, tienen algunas características distintas. Pero en web lo que tenemos es que un componente web siempre muestra algo en pantalla. Siempre muestra algo. Bien sea solo visualización o visualización más acciones, pero siempre vamos a ver algo. Siempre va a haber un efecto en la pantalla. Tienen atributos que determinan su comportamiento y o su visualización. En HTML, al final todos estos elementos son HTML, pues tienen una serie de atributos. Por ejemplo, el input tiene un atributo type que determina la validación y lo que te va a dejar introducir en el control. En el caso de las options del select, tenemos el value o tenemos el selected, que determina cuál es la opción seleccionada y se va a mostrar distinto. ¿Vale? Pueden tener hijos opcionalmente. Por ejemplo, el select tiene una serie de hijos que son los options. Los inputs no tienen hijos porque no tiene mucho sentido. Pero, por ejemplo, los buttons pueden tener imágenes como hijas dentro del botón, etcétera, etcétera. Tienen una implementación opaca. ¿Esto qué significa? Que la implementación del componente no se va a mostrar a quien utilice ese componente. Es decir, yo no sé cómo Chrome está mostrando, Chrome o el navegador que sea, está mostrando este botón de esta forma y cómo va a gestionar el que se clique. Yo no tengo ni idea. Yo lo que hago es en mi interfaz pongo, aquí hay un botón y ya está. No tengo ni idea de cómo se va a gestionar por detrás eso, porque no me interesa y no quiero saberlo. Yo quiero hacer que en mi interfaz se pueda clicar ahí. ¿Vale? Eso es lo que significa implementación opaca. El usuario no sabe cómo está implementado el control, el componente, pero lo puede utilizar sin ningún problema.
Tienen estilos, se puede customizar la forma de visualizar el componente, pueden tener estado, no es requisito porque, como decía antes, hay componentes que son de texto, pero hay otros componentes como por ejemplo el input que guarda un estado. El estado es el texto que ha introducido el usuario en el input. O en el caso del select, tiene un estado que es qué opción está seleccionada. Eso lo guarda el propio componente. Pueden tenerlo, ¿vale? Y sobre todo lo más importante es que son reutilizables en cualquier punto de la interfaz web, en este caso, manteniendo características comunes. Es decir, yo si pongo un botón aquí o en cualquier otra página, sé que va a mantener toda una serie de características comunes como es clicable, se va a mostrar de determinada forma a no ser que le diga lo contrario, voy a poder ponerle un texto, etcétera, etcétera. El input, si le pongo de tipo email, sé que me va a validar que es un email, me va a dejar solo introducir un email, etcétera, etcétera. Va a mantener características comunes en toda la interfaz. Estas son las características generales de los componentes web. Pero ¿y por qué vamos a hacer componentes? Pues en primer lugar por el Single Responsibility Principle, que es un principio de programación que lo que nos dice es que cada una de las piezas con las que construimos nuestro software ha de atacar ha de tener una sola responsabilidad. Es decir, si yo tengo una pieza de código que calcula la suma, pues que esa pieza de código solo calcule la suma. No voy a tener una calculadora entera programada en un troncho de código. Vamos a tener que ir atacando parte por parte. ¿Por qué? Porque eso nos permite hacer una abstracción de muy alto nivel. Yo hago la suma y no tengo ni idea de qué más se va a hacer, porque no me interesa, yo solo hago la suma. Yo hago el botón y no me interesa nada más. No sé si va a haber headings, no sé si va a haber... Dentro del botón no sabe de nada más, solo sabe sobre sí mismo, ¿vale? Y así podemos aplicar una estrategia de divide y vencerás. Si tenemos componentes muy complejos, atacamos cada uno de los problemas por separado, de forma que el componente acaba atacando a un solo problema. No tenemos que tener una interfaz hipercompleja que ataque 27 cosas. Si hacemos componentes pequeñitos, pues por ejemplo, si la barra de navegación se tiene que colapsar cuando se hace estrecha la página, ese código no tiene que estar en el código que va a gestionar el body, porque el body no le interesa nada a eso. Necesita saber solo cómo va a mostrar su contenido, no la barra de navegación. Pues esa es la estrategia de divide y vencerás y de abstracción. Solo nos centramos en ciertas cosas. Además, vamos a reutilizar nuestro código sin duplicarlo, simplemente soltando esos componentes a lo largo de nuestra interfaz, como los botones. No vamos a tener que soltar un montón de código en nuestra interfaz para usar un botón. Simplemente ponemos aquí quiero un botón y ya está. Vamos a reducir también los errores, porque al estar esos componentes en distintos puntos van a estar muy probados y van a ser mucho más estables que si si duplico el código. Además es muy posible que haya pequeñas diferencias entre los distintos puntos y los errores explotan en cantidad. Y además las correcciones van a ser más sencillas, más pequeñas por esta estrategia de divide y vencerás. En principio los componentes van a ser pequeñitos, con lo cual las correcciones van a ser quirúrgicas, de arreglo esto que tiene este componente que está funcionando mal y ya está. No toco toda la web para arreglar una cosa de aquí, porque está aislado, está con una implementación opaca, ¿vale? Y además, cuando hago una corrección sobre el componente, en todos los puntos donde se utilice va a estar corregido, con lo cual va a ser una corrección genérica y que se aplica a todas partes, ¿vale? ¿Por qué no hacer componentes? Que también es importante tenerlo en cuenta. Cuando tenemos una funcionalidad que solo está en un único lugar, no tiene sentido hacer un componente. Si vamos a tener un componente de la web que muestra un diagrama, pues no lo vamos a hacer, y solo se muestra ahí, pues no vamos a crear un componente generalizando los atributos, opacando la implementación, creando toda una serie de cosas para solo usarlo ahí. No tiene sentido, porque vamos a hacer toda una serie de trabajo que luego no lo vamos a reutilizar en ningún otro sitio. También puede pasarnos que sobrecomponenticemos, es decir, empezamos a hacer cosas como desarrollar un componente para mostrar una etiqueta. Pues no, ¿para qué vamos a desarrollar eso si ya tenemos el label? O para hacer cosas tan pequeñas que hacemos componentes de componentes de componentes de componentes y al final tenemos componentes que no tienen prácticamente ninguna entidad.
O el caso casi opuesto, que es sobre personalización de los componentes. Hacemos componentes tan genéricos, hacemos un componente de contenido para el body, por ejemplo, queremos mostrar texto. Y luego tenemos que personalizarlo tanto que le tenemos que decir, no, esto va a ser un heading, va a contener un heading que luego tiene un texto, que luego tiene una imagen, que luego tiene un no sé qué. Y es de, pues ¿para qué has hecho un componente si ya existe también un div o un section o un article o lo que necesites? ¿Vale? Tenemos que pensar que ni el componente tiene que ser súper genérico, que le tengamos que poner 27 atributos para que funcione en un solo sitio, ni que sea diminuto y que solo ataque a una cosa tan nimia que no tiene casi ni sentido. Hay que tener un punto medio entre los dos. Cuando vayáis haciendo componentes veréis que ese juego no es tan trivial como lo estoy diciendo ahora. ¿Y cómo vamos a hacer componentes? Pues hay muchas tecnologías. La primera, evidentemente, es HTML nativo, porque es una tecnología en la que utilizamos componentes. Pero para desarrollar nuestros propios componentes customizados hay un montón, porque viene desde lejos este problema. Pero las que vamos a utilizar, porque son las principales de 2023, que es hoy, es Framework JS. Pues cualquier framework de JavaScript que permita componentizar. Hoy en día de los más utilizados son React y Angular, y vamos a ver React. Pero hay 1 millón y surgen 1 millón cada año prácticamente. Vue, no sé, es que hay una barbaridad. Pero bueno, los dos principales que se utilizan son React y Angular. Vamos a ver React. Y también hay una tecnología nativa que no es un framework de JavaScript, que es Web Components, que también la vamos a estudiar para desarrollar nuestros componentes. Así que nada, vamos a empezar a desarrollar componentes.